Keita Amano, un estudiante de secundaria apasionado por los videojuegos, era considerado por muchos como un personaje de fondo sin relevancia. Su dedicación a los juegos superaba cualquier preocupación por su futuro, lo que lo hacía invisible para sus compañeros. Sin embargo, todo cambió cuando Karen Tendo, la ídol de la escuela, comenzó a interesarse en él en secreto. Dispuesta a llamar su atención, Karen se acercó a Keita en una tienda de videojuegos, dejándolo atónito. Nunca imaginó que la chica más popular de la escuela le hablaría a alguien como él. Keita, nervioso, comenzó a comportarse torpemente, tropezando varias veces en poco tiempo. Intentó explicarse para no parecer extraño, pero Karen lo interrumpió, elogiando su perfección y preguntándole si le gustaría unirse al club de videojuegos. Sorprendido, Keita no supo qué responder. Mientras tanto, Aguri le pedía a su novio, Tazuku Uehara, que le ayudara a ganar un peluche en una máquina de garras. Tazuku lo logró rápidamente, impresionándola. Reflexionó sobre su relación, cuestionando si realmente compartían intereses. Esa noche, al regresar a casa, Tazuku vio a Keita solo y pensó que alguien como él no podría estar relacionado con una chica como Karen. Karen, por su parte, hablaba con Keita sobre el club de videojuegos que había revivido en la escuela. Le explicó que, aunque el club había estado cerrado, ella lo reactivó y buscaba miembros apasionados por los juegos. Antes de que Keita pudiera responder a su invitación, Karen recibió una llamada y se despidió, diciendo que hablarían al día siguiente en la escuela. Esa noche, Keita pensó en la oferta de Karen y se emocionó. Recibió una solicitud de amistad de un jugador desconocido llamado Mono. Al día siguiente, mientras se preparaba para encontrarse con Karen, volvió a recibir la solicitud. Karen lo saludó efusivamente, pero Keita, avergonzado por la atención de sus compañeros, sugirió ir al club de inmediato. Tazuku, al verlos juntos, se sorprendió de que Karen estuviera con Keita. En el club, Karen presentó a Keita a Eiichi Mizumi, otro nuevo miembro. Keita se sorprendió al ver que el club estaba bien equipado, gracias a los premios ganados en competiciones. Comenzaron a jugar durante horas y Keita se sintió abrumado. Gakuto Kase elogió las habilidades de Eiichi, pero cuestionó el estilo de juego de Keita, lo que lo desanimó. Durante una conversación, Karen preguntó a los miembros cómo se involucraron en los videojuegos. Cada uno compartió su historia, pero Keita no tenía una razón específica, lo que lo hizo sentir fuera de lugar. Karen explicó que el club no requería ser experto en juegos, sino tener pasión por ellos. Kase se ofreció a enseñar a Keita, quien inicialmente se emocionó, pero luego rechazó la oferta, diciendo que el club no se alineaba con sus intereses. Más tarde, Keita se arrepintió de su decisión y al intentar aceptar la solicitud de Mono, Karen le rogó que reconsiderara unirse al club. Keita explicó que prefería jugar por diversión y no competitivamente, lo que entristeció a Karen, quien se fue llorando. En la siguiente clase, Tazuku observó a Keita, intrigado por su relación con Karen. Durante el almuerzo, Aguri mencionó que todos hablaban sobre la situación entre Keita y Karen, sorprendiendo a Tazuku. Recordó cómo aceptó salir con Aguri sin pensarlo mucho. Después de la escuela, fueron a una sala de juegos y Tazuku se separó para jugar solo. Mientras jugaba, recordó cómo lo molestaban en su infancia. Entonces vio a Keita observándolo. Keita, con su peculiar estilo, le preguntó a Tazuku si le gustaban los juegos. Tazuku respondió que nunca lo había pensado. Keita le recomendó un juego con entusiasmo, pero Tazuku respondió que no necesitaba su recomendación, lo que hizo que Keita se disculpara y se fuera. Tazuku notó desde lejos cómo ese chico torpe deambulaba por la sala de juegos como si fuera su primera vez en un centro comercial. Le sorprendía que alguien tan despistado pudiera moverse con tanta inseguridad en un lugar así. Sin pensarlo demasiado, se acercó a Amano y lo arrastró para jugar juntos. Mientras avanzaban, Amano no paraba de hablar con entusiasmo, confesando que nunca había jugado realmente. Solo venía a ver las demostraciones, pues no tenía con quién compartir esa pasión. Eso dejó a Tazuku en shock. ¿Cómo era posible que ese mismo chico hubiera rechazado la invitación directa de Karen Tendou, la chica más popular del colegio? Cuando Tazuku preguntó sobre su relación con Tendou, Amano explicó la situación, pero su respuesta sobre por qué no se unió al club fue confusa. Mientras tanto, Aguri buscaba a su novio sin saber que lo tenía cerca. Tazuku y Amano comenzaron a jugar y aunque era su primera vez, Tazuku lo superó con facilidad. Sin embargo, quedó sorprendido al ver lo feliz que estaba Amano a pesar de perder. Cambiaron de juego varias veces y mientras descansaban, Tazuku le preguntó si aprovechaba esos momentos para disfrutar lo que normalmente no podía. Amano se sonrojó y corrió de nuevo al siguiente puesto. En ese momento, Tazuku vio a Tendou y se preguntó qué hacía allí. Amano, por su parte, se topó con los amigos de Tazuku y escapó de la sala sin más. Tazuku, confundido, lo persiguió. Cuando lo alcanzó, Amano intentó justificar su huida, diciendo que no entendía por qué alguien como Tazuku querría pasar tiempo con él. Enfadado, Tazuku lo confrontó y le reveló que él también había sido un perdedor que se esforzó por mejorar. Desacreditó la forma de jugar de Amano y además llamó inútil al club de juegos. Eso hizo explotar a Amano, quien lo amenazó, defendiendo con pasión la bondad de Tendou. Tazuku se asustó y Amano recapacitó antes de que todo se saliera de control. El recuerdo de su pasado llevó a Tazuku a disculparse, reconociendo que había subestimado a alguien que, a pesar de rechazar la invitación de Tendou, defendía su causa con total entrega. Al poco tiempo, se reconciliaron y se separaron en paz. Tazuku luego notó como Karen miraba embobada
mirada a Amano desde lejos, le mencionó el detalle y al ver su reacción avergonzada, decidió aprovechar la situación para molestar un poco a Amano. Regresó con Aguri, quien le pidió otro peluche. Aunque al principio se negó, terminó accediendo tras su insistencia. Mientras jugaban, Tazuku pensó en lo tranquilo que era todo entre ellos. Al cuestionarse por qué estaban juntos, decidió preguntarle qué la atrajo de él. La respuesta lo dejó paralizado. Le había gustado desde que ganó un peluche para ella en la escuela anterior, cuando aún era un perdedor sin rumbo. Esa confesión lo impactó tanto que comenzó a verla con otros ojos. Al día siguiente llegó a clases con energía desbordante, saludó a Amano con un golpe amistoso y le pidió que le recomendara más juegos. Sus amigos se sorprendieron por el cambio y él reveló, orgulloso, que estaba en modo juego. Poco después, Tazuku le reclamó a Amano por recomendarle un juego que le pareció aburrido, aunque admitió que al inicio lo había disfrutado. Amano se disculpó, defendiendo que aunque algunos juegos de ciertos estudios eran fallidos, tenían un encanto particular. Tazuku no entendía esa lógica, por lo que Amano comparó ese sentimiento con el amor. Eso provocó la burla inmediata de Tazuku, quien lo reprendió por hablar de sentimientos sin experiencia, pero pronto cambió de tema al notar algo extraño entre Amano y Karen. Le preguntó si era consciente de que ella lo seguía desde que la rechazó, y Amano, en su ingenuidad, apenas lo notaba. Tazuku le advirtió que no se desconectaran tanto al punto de perderse por completo. En ese instante, Amano recibió una notificación del juego. Tazuku vio su apodo online, Tsuchi, y le preguntó por su origen. Amano explicó que prefería usar una abreviación del apellido de soltera de su madre, lo cual decepcionó a Tazuku, que esperaba una historia más épica. Luego mencionó que jugaba con una chica llamada Mono desde el inicio del juego, y aunque nunca la había visto en persona, sentía una conexión especial. Tazuku pensó que Amano necesitaba una especie de rehabilitación social antes de intentar algo serio con Karen, así que le propuso comenzar por hablar con una chica real que compartiera su afición. Lo llevó a conocer a Chiaki Hoshinomori, una gamer introvertida, y lo empujó a acercarse a ella. Justo en ese momento, Aguri apareció y reclamó a Tazuku, obligándolo a marcharse, pero no sin antes recordarle a Amano que debía hablar con Chiaki. Poco después, cuando Amano se acercaba al salón, un estudiante se burló de él, creyendo que iba a ver a Karen. Él negó cualquier relación y dijo que iba a hablar con otra chica, lo que dejó a Karen devastada. Se acercó y al oír que vino a ver a Chiaki, se sintió completamente desplazada, salió corriendo al escuchar como él confirmaba que quería hacerse amigo de la gamer tímida sentada junto a ella. Mientras tanto, Chiaki, confundida, solo alcanzó a preguntarse quién era él. Tras una breve y algo torpe conversación, volvieron a encontrarse fuera del aula, donde finalmente comenzaron a hablar, aunque el inicio fue de todo menos interesante. Chiaki, al notar la presencia de Amano, sospechó por un momento que él podría ser parte del club de juegos, así que se apresuró a aclarar que no estaba interesada en unirse, pero Amano explicó que tampoco era miembro, aunque también había sido invitado. Ambos descubrieron que compartían razones parecidas para no entrar al club, y esa conexión dio paso a una conversación relajada que marcaría el inicio de una buena amistad basada en su pasión compartida por los videojuegos. Sin embargo, lo que parecía una charla amena pronto derivó en una discusión acalorada sobre gustos personales en los juegos. Tazuku intervino para apaciguar el ambiente, pero apenas logró resolver el primer conflicto, ya surgía otro. Amano argumentó que los dos eran jugadores solitarios con egos demasiado grandes como para ceder en sus puntos de vista. Fue entonces cuando se percató de que Aguri los observaba desde la entrada con una expresión preocupante. Por otro lado, Tazuku, sin recordar su cita con su novia, comenzó a elogiar a Chiaki y a sugerirle que un cambio de estilo podría hacerla ver aún mejor. Amano, sintiendo el peligro inminente, temió por la integridad de Tazuku al notar cómo Aguri parecía a punto de explotar. Lo que ninguno sabía era que Karen Tendou y Mizumi los estaban espiando también. Tendou en particular se sentía incómoda por la posible cercanía entre Amano y Chiaki. Esa misma noche, Aguri se mostró inusualmente callada y cuando le preguntó a Tazuku qué hacía en aquel aula, él respondió vagamente. La conversación se tornó aún más tensa cuando mencionó a Amano, lo que no alivió los celos de Aguri. Al día siguiente comenzó a circular el rumor de una nueva chica muy linda en la escuela. Tazuku no entendía de quién hablaban hasta que Amano se le acercó para preguntarle por la expresión de Aguri la tarde anterior. Justo en ese instante apareció Chiaki completamente transformada. Ambos quedaron sorprendidos al ver que la chica, que antes parecía descuidada, ahora deslumbraba. Tazuku, sin poder evitarlo, la elogió abiertamente, mientras Amano notó como Aguri se alejaba con tristeza y corrió tras ella. En su búsqueda se cruzó con Tendou, quien comenzó a disculparse por algo que Amano ni siquiera comprendía. Él, sin prestar demasiada atención, le preguntó si había visto a una chica en particular, y tras su respuesta continuó su camino. Tendou, al saber que estaba persiguiendo a otra chica, sintió que algo dentro de ella se rompía. Poco después, Amano alcanzó a Aguri y la invitó tímidamente a tomar algo con él. Intentó explicarle que lo que vio no significaba nada entre Tazuku y Chiaki. Ella se sintió aliviada, pero al volver con las bebidas, presenció algo que la descolocó. Mientras tanto, la rutina de Karen había comenzado a cambiar desde que Amano ocupaba sus pensamientos. Lo que antes era una mañana disciplinada, desde las 5:30, ahora era un despertar tardío, luego de soñar con él. Su prioridad ya no era el rendimiento académico,
único, sino evitar toparse con Amano. Incluso durante los recreos, se escondía o lo observaba a distancia, distraída y más vulnerable que nunca. Las confesiones de otros chicos ya no la molestaban, pero sí le incomodaba pensar que alguien pudiera preguntarle si estaba enamorada. En el club de juegos comenzó a perder concentración, Mizumi lo notó, y cuando le preguntó si se sentía bien, ella trató de disimular, aunque la verdad es que su cabeza estaba en otra parte. Le recordaron que, como presidenta, debía mantener su nivel, así que prometió enfocarse, pero por la noche volvía a pensar en Amano hasta altas horas. Al día siguiente, mientras jugaba con Mizumi, él le preguntó por la relación entre Amano y Chiaki. Eso la desestabilizó tanto que perdió la partida. Tendou comenzó a preguntarse si su estilo de juego había cambiado por influencia de Amano, ya que recordaba que él creía que lo más importante era divertirse. Se sintió avergonzada y aceleró el paso al salir del club, hasta que, irónicamente, se topó con Amano. Intentó parecer tranquila y le preguntó si había salido de compras. Amano le explicó que su madre lo había obligado a salir después de pasar todo el día jugando. Ella le sugirió que caminaran un poco juntos, pero él rechazó la idea, inseguro de compartir espacio con alguien como ella. Tendou, sin rendirse, insistió, quería saber si él la odiaba, pero al recibir una respuesta negativa, se sonrojó. Él intentó marcharse, pero ella lo detuvo, diciéndole que solo quería un paseo, no una cita. Caminando hacia la galería, Amano comentó que no sabía que ella iba allí. Ella explicó que lo hacía cuando el club no se reunía. Al preguntarle por qué pensaba que ella lo odiaba, él mencionó que recientemente tuvo la oportunidad de salir con alguien, y ella asumió que hablaba de Chiaki, sintiendo una punzada en el pecho. Cuando pasaron junto a una máquina de grúas, Amano se detuvo y le preguntó si también le gustaban. Tendou, imaginando una escena romántica entre Amano y Chiaki, se golpeó accidentalmente con la máquina. Amano le propuso jugar y arriesgó dinero de inmediato, lo que la sorprendió. Luego ella aceptó el reto y propuso una competencia de 30 minutos para ver quién ganaba más monedas. Tras el tiempo acordado, Tendou regresó con una bolsa llena, mientras Amano volvió con las manos vacías. A pesar de su victoria, ella no se sintió satisfecha, entonces una moneda cayó de su bolso y Amano le pidió usarla en otro juego. Apostando el resultado final, Tendou, sorprendida, pensó que él no era competitivo, pero Amano declaró que sin ganas de ganar un reto no era divertido. A pesar de su determinación, Amano perdió y eso lo afectó visiblemente. Ella, confundida, le preguntó por qué se entristeció, si había rechazado su club porque no le interesaba competir, pero Amano ya había empezado a cambiar, aunque aún no lo supiera. Tendou, algo confundida por la actitud de Amano, le preguntó si no era él quien siempre decía que lo importante en los juegos era divertirse. Amano, sin dudar, le respondió que también le importaba ganar, lo que a ella le pareció contradictorio. Sin embargo, él explicó que sin el deseo de ganar, los juegos perdían su esencia y que la emoción real venía de disfrutar las victorias y sufrir las derrotas. Esa respuesta iluminó el rostro de Tendou, quien comprendió que él no tenía nada en contra del club. Con una sonrisa entusiasta se levantó, deseando regresar a casa de inmediato para seguir jugando. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Tasuku caminaba junto a Chiaki, aún preguntándose dónde se había metido Amano. Durante la conversación, Chiaki mencionó que quería hablar sobre desarrollo de videojuegos, lo que llevó a Tasuku a preguntarle si estaba creando uno. Ella lo confirmó y él le sugirió acudir a alguien más entendido, como Amano, pero ella rechazó la idea de inmediato. Justo en ese momento, Chiaki recibió una notificación de su juego, y Tasuku, al mirar su pantalla, notó su apodo, Mono. Ese nombre le resultaba familiar. Recordó que Amano le había hablado de una compañera de juego con ese mismo nombre. Al verificar la cuenta, descubrió que el compañero de Mono era Tsuchi, el alias de Amano. La revelación lo dejó sorprendido. En ese momento, Aguri apareció y los observó desde lejos, interpretando mal la situación. Tasuku preguntó a Chiaki cuánto tiempo llevaba hablando con Tsuchi, y ella respondió que desde el inicio del juego. Al mencionarle lo emocionante que era hablar con alguien a quien nunca había visto, repitió exactamente las palabras que Amano había dicho antes, lo que llevó a Tasuku a pensar que estaban destinados a encontrarse. Sin embargo, cuando le preguntó qué pensaba de Amano, Chiaki respondió que lo detestaba con intensidad. Tasuku siguió insistiendo y recibió otra respuesta aún más exagerada. Luego, al preguntar sobre el origen de su apodo, ella repitió la misma historia que Amano había contado, lo que confirmó sus sospechas. Creyó que el destino los había cruzado y se le ocurrió una idea que lo emocionó profundamente. Al día siguiente, Tasuku reunió a Amano y Chiaki para proponerles formar un grupo de reunión de jugadores, donde pudieran disfrutar sin reglas estrictas. A ambos les gustó la idea, pero ninguno quería estar en el mismo grupo que el otro. Tasuku, anticipando esto, añadió que también podrían debatir sobre videojuegos, lo cual los sorprendió. Cuando Amano objetó que solo eran 3, Tasuku les dijo que alguien más se uniría. Fue entonces cuando Tendou entró. Al ver a Amano y Chiaki allí, se paralizó. Preguntó si se habían unido al grupo por el otro, y ambos, sin malicia, respondieron que sí. La respuesta dejó a Tasuku y Tendou atónitos. Ella quiso irse, pero Tasuku la obligó a quedarse para no arruinar su plan de crear una situación romántica entre Amano y las dos chicas, mientras él podía vigilar la relación con Aguri. Inició una charla sobre el juego que Chiaki desarrollaba. Ella confesó sus inseguridades sobre su posible fracaso, pero Amano, con sabiduría, le ofreció
ofreció una visión alentadora que calmó sus dudas. Sin embargo, la paz duró poco y ambos retomaron su rivalidad. Tendou comenzó a notar cierta química entre ellos, pero Tazuku le susurró que el motivo por el que Amano intentó hablar con Chiaki fue porque quería aprender a comunicarse con ella. Eso cambió la expresión de Tendou y Tazuku sonrió al ver que también la había alcanzado. Ni Amano ni Chiaki notaron que Aguri los observaba desde la puerta. Al verla, Amano se levantó y se fue con ella. Ya solos, Chiaki comentó que no sabía que Amano tenía una novia tan atractiva, ya que los había visto juntos antes. Tazuku y Tendou se marcharon rápidamente, desconcertados. Mientras tanto, en un café, Aguri comenzó a llorar frente a Amano, culpándolo a él y a los demás por hacerle creer que a Tazuku realmente le gustaba. El ambiente se volvió tenso y un camarero tuvo que intervenir para calmar la situación. Mientras Aguri se tranquilizaba, Amano comentó que jamás imaginó que Tazuku fuera tan apasionado con los juegos. Le preguntó si todavía le gustaba y ella respondió que sí. Amano, conmovido, le prometió ayudarla a recuperar su relación. En ese momento, Chiaki los observó en una posición comprometida, lo que la dejó en shock. Amano trató de aliviar la situación con torpeza, asegurando que Chiaki era la novia más maravillosa y bella, lo que dejó a Aguri tan feliz que prometió ser la aliada perfecta en sus asuntos con Tendou. Por su parte, Tazuku no podía dejar de pensar en que Amano y Aguri podrían estar rompiendo. Al día siguiente, Amano le pidió consejos sobre cómo avanzar en un juego de simulación de citas. Tazuku, sin paciencia, le dijo que se centrara en las relaciones reales. Amano respondió que no tenía el carisma para hablar con Tendou, pero Tazuku insistió en que ya lo estaba haciendo. Amano no lo consideraba suficiente, mientras Tazuku intentaba que comprendiera lo valioso de su avance. Justo entonces, Chiaki apareció y al ver a Amano en una pose comprometedora con Tazuku, huyó confundida. Tazuku fue tras ella y la alcanzó en un café. Durante la conversación, Chiaki aún no entendía cómo alguien como Amano podía tener una novia tan guapa. Tazuku, fingiendo sorpresa, la dejó hablar. Ella mencionó cómo Amano se jactaba de su novia, lo que lo sorprendió. Cuando Chiaki notó su expresión, quiso saber qué pasaba, pero él cambió de tema. Intentó hablar sobre Tendo y Chiaki admitió que la admiraba, aunque se sentía muy inferior. Tazuku comentó que debería salir con Amano, a lo que Chiaki reaccionó confundida. Cuando le devolvió la pregunta sobre Tendo, él respondió que era perfecta, lo que la dejó perpleja. Sin embargo, agregó que aún así elegiría a Chiaki porque la veía como alguien especial. Ella, abrumada por la emoción, huyó del lugar mientras Tazuku intentaba alcanzarla. A pocos metros, Amano y Aguri los observaban, convencidos de que Tazuku estaba traicionando a Aguri. Ella, destrozada, expresó que seguía amándolo. Amano le preguntó qué haría ahora, pero ella cambió el tema para preguntarle por su avance con Tendou. Él, sin saber que Tendou se consideraba poco merecedora de su amistad, aún no comprendía cuánto habían cambiado las cosas. Aguri le sugirió a Amano que si de verdad quería acercarse a Tendou, debía hablar directamente con ella. Cuando él le preguntó cómo se había confesado con Tazuku, ella, algo sonrojada, respondió que simplemente se armó de valor y le pidió salir. Con eso, Aguri le dio el empujón final, asegurándole que, si su intención era hacerse amigo de Tendou, no debía haber ningún problema en decírselo. A la mañana siguiente, Tendou rechazó con firmeza a otro chico. Como era costumbre, Mizumi se le acercó y le dijo que había notado cierta dureza constante en su actitud últimamente. Le aconsejó mostrarse un poco más abierta, como solía hacer. Tendou reflexionó sobre sus palabras y decidió aplicar ese consejo. Esa noche, Amano seguía perdiendo en un juego de simulación de citas, lo que lo hizo dudar de su compatibilidad con Tendou. Justo entonces, recibió mensajes de apoyo de Aguri y Tazuku. Después de agradecerles, volvió al juego, cambió su enfoque y finalmente logró ganar. Con una renovada confianza, se preparó para el día siguiente. Sin embargo, al llegar a la escuela, se enteró de que Tazuku había contado a todos sobre su intención de hablar con Tendou, lo que lo hizo enfadar. Tazuku, lejos de disculparse, le explicó que lo hacía por su bien, ya que ganarse la amistad de Tendou lo haría respetado por todos. Amano, conmovido por sus palabras, se disculpó por haberse molestado. Durante la clase, todos comenzaban a analizar el posible encuentro. Aguri se agitaba pensando en ello, mientras Chiaki no entendía por qué Amano se acercaba a Tendou si se suponía que estaba con Aguri. Al ver el rumor sobre Aguri y Tazuku, asumió que Amano simplemente era el tonto atrapado en medio de todo. Por su parte, Tazuku tenía un motivo oculto: comprobar si Aguri tenía sentimientos por Amano. Según su lógica, si ella mostraba celos, era señal de que lo engañaba. Al mismo tiempo, Aguri planeaba observar a Tazuku con la misma intención. Chiaki también buscaba descubrir la verdad entre los tres. Tendou, por su parte, pensaba que Amano solo quería cortar su amistad porque estaba cansado de ella. Al sonar la campana, todos se dirigieron al lugar del encuentro. Tendou caminó nerviosa hacia el salón 2F, recordando el consejo de Mizumi. Al llegar, llamó a Amano, sorprendida por la atención del resto de los alumnos. Cuando le preguntó por qué la había citado, él se puso nervioso, creyendo que estaba a punto de ser rechazado. Entonces Amano le pidió salir. Tendou, confundida por la inesperada petición, aceptó sin pensar. La clase entera quedó atónita. Desde ese momento, Amano se convirtió en el centro de atención, como si hubiera ganado un premio internacional por accidente. Tazuku le comentó que nadie esperaba que pasara de una amistad a una relación tan rápido. Luego dijo que no sabía cómo explicarle a Aguri
Aguri que el chico que le gustaba estaba con Tendou. Amano asumió que hablaba de él y comenzó a sospechar que Aguri realmente lo engañaba. Más tarde, Amano consideró retractarse de su confesión, al notar que todos creían que estaban saliendo en serio. Al cruzarse con Tendou, la evitó con vergüenza. Mientras caminaba por el pasillo, Chiaki lo llamó desde lejos y lo felicitó por cortar con Aguri, creyendo que había terminado con ella. Amano no comprendía de qué hablaba. Poco después, se encontró con Aguri, que lo miraba con intensidad. Amano trató de alejarse, pero ella le dijo que solo estaba bromeando. Él no lo creyó del todo. Aguri comentó que era absurdo actuar como si no pasara nada, después de confirmar que su novio la estaba engañando. Luego lo culpó por su mala suerte, pues todo comenzó a derrumbarse desde que lo conoció. Le preguntó qué haría con Tendou. Amano dijo que consideraba terminar, pero Aguri le exigió que decidiera por sí mismo y no se dejara influenciar. Al día siguiente, Tendou lo esperaba nerviosa en la azotea. Cuando llegó, le preguntó si realmente la odiaba. Ella, avergonzada, le sugirió que si quería retractarse, lo hiciera, pero Amano respondió que se alegraba de saber que no lo odiaba y aprovechó para invitarla a salir. Ella, impactada, creyó que era un error, pero él confirmó sus palabras, lo que la dejó sin palabras. Avergonzada, aceptó la cita y huyó de la azotea. El día de la cita, fueron juntos a una sala de juegos. Tras varias actividades, Tendou preguntó qué hacer luego. Amano sacó un folleto del lugar que incluía una piscina y rápidamente lo ocultó. Ella, al notarlo, sugirió visitarla. Él intentó negarse, convencido de que no era digno de verla en traje de baño, pero ella insistió con firmeza. Cuando Tendou apareció en traje de baño, Amano quedó paralizado. Ella esperó un cumplido, pero él solo agradeció la oportunidad de verla así, provocando su decepción. Después observaron a una pareja jugar en la piscina y decidieron imitar el juego de mojarse. Tendou ganó rápidamente, empapando a Amano por completo. Al ver cómo la pareja imitaba movimientos románticos, decidieron dejar la piscina. En ese momento vieron a dos chicos acercarse a Chiaki de forma insistente. Ella huyó y se refugió con Amano, tomándolo del brazo para pedirle ayuda. Los chicos se marcharon al verla acompañada. Tendou, al ver la cercanía física, sintió celos. Amano, al notarlo, le recordó a Chiaki que estaba en una cita con Tendou. Ella, sin soltarse, respondió que lo sabía, lo que provocó que Amano le preguntara por qué seguía tan cerca. Chiaki le respondió que su relación con Tendou no era más que una farsa. Amano le preguntó a Chiaki por qué estaba allí, y ella explicó que había ido con su hermana, pero se separaron y estaba preocupada. Tendou se ofreció a ayudarla a buscarla, y cuando Amano también quiso ayudar, le pidió que la esperara abajo para el siguiente turno de juegos. Él obedeció de inmediato, lo que llevó a Chiaki a preguntarse si eso era lo que implicaba estar en pareja. Después de un rato, ambas regresaron, mientras Amano seguía esperando. Se sorprendió de que Chiaki todavía estuviera con Tendou. Ella explicó que su hermana ya había regresado a casa y luego sugirió que quería ayudarlo a hacer más feliz a Tendou, aunque él supo de inmediato que solo era una excusa para seguir acompañándolos. Más tarde, los tres jugaron una carrera de autos. Amano obtuvo una ruleta de bombas, pero la usó sin sentido estratégico, solo por diversión. Camino a casa, pensó que Tendou estaría avergonzada por su torpeza, pero ella se rió y le confesó que eso era justo lo que le gustaba de él. Fue un instante breve pero revelador. En otra escuela, una chica llamada Konoha, tras reunirse con su consejo estudiantil, decidió disfrazarse para visitar una tienda de juegos donde pudiera revisar títulos no aptos para todo público. Mientras exploraba, vio llegar a Amano y Mizumi, y al reconocer su uniforme, se escondió de inmediato. Observó cómo Mizumi pedía a Amano una recomendación. Él, nervioso, preguntó primero qué le gustaba, y al ver su elección, contó que ese juego lo había desvelado durante días. Konoha, decepcionada, estaba por irse cuando Amano añadió que no lo recomendaría. En su lugar, trajo otro juego más antiguo, cuya razón de recomendación hizo que Konoha cambiara de opinión y también lo comprara. Ya en casa, se tumbó en el sofá, observando el juego. Cuando Chiaki lo vio, Konoha mintió diciendo que lo había pedido prestado, pero el precio aún visible la delató. Días después, Tazuku organizó una reunión para resolver viejos malentendidos. Chiaki había propuesto antes un juego de mesa romántico, y Tazuku, con una de sus ideas impulsivas, invitó también a Tendou y a Aguri, creyendo que sería una oportunidad perfecta para unir al grupo. Pero la reunión fue diferente a lo que esperaba. Todos se comportaban con extrema cautela mientras jugaban. Lo más extraño fue que cada situación del juego parecía reflejar exactamente lo que ocurría entre ellos, haciendo que Tazuku sintiera que perdía el control. Justo en ese momento, se escuchó un ruido en la puerta, y aunque Chiaki dijo que era su hermana, Tazuku temió lo peor. Chiaki se ausentó un momento, y en ese tiempo, Amano mencionó que sentía cierto interés por la hermana de Chiaki, lo que fue malinterpretado. De pronto recibió una notificación y se puso a jugar, mientras Tendou se acercaba a mirar. Aguri, al verlos tan cercanos, llamó la atención de Tazuku, diciendo que se alegraba de que estuvieran avanzando. Tazuku, confundido, abrazó a Aguri y le preguntó si había algo entre ella y Amano. Ella dijo que lo veía como a un hermano, aunque era un poco molesto, estaba feliz por él. Tazuku sonrió, recordando que aún era su novia. En ese instante, Amano se quejó de que el juego sin mono era aburrido. Tendou le preguntó quién era y él habló de ella con entusiasmo, justo cuando Chiaki regresaba y escuchó todo. Al oírlo mencionar a Mono y Nobi, se quedó en shock. Recordó como al principio
principio solo disfrutaba la interacción entre desarrollador y jugador, pero con el tiempo, hacer juegos gratuitos se volvió una carga. Solo seguía como Novi porque había alguien que siempre la animaba con respeto y calidez. Al volver en sí, vio que ya no había nadie en la sala, recordó lo que Amano había dicho, pero decidió que esa revelación no iba a cambiar lo que sentía. Avergonzada, se dejó caer al suelo. Desde ese momento le resultó difícil volver a interactuar con Amano, bajo su identidad como Novi. Más tarde, fue a ver a Konoha y la encontró jadeando. Ella explicó que solo estaba entrenando. Cuando Chiaki salió a la tienda, Konoha le pidió prestada su computadora, alegando que la suya no servía para reproducir ciertos videos. Chiaki, curiosa, quiso saber qué estaba viendo, pero fue echada del departamento. En la tienda, Chiaki vio a Amano y lo acusó de acosador, pero él dijo que solo venía por su pase de transporte. Ella amenazó con llamar a la policía, pero su teléfono estaba muerto. Amano no entendía cómo alguien podía andar así. Ella explicó que en verano los chicos solían estar demasiado cerca, así que ni revisaba el celular. Él no le creyó, y tras una discusión sobre su apariencia y su piel, le confesó que sentía que ese verano sería distinto. Chiaki asumió que hablaba de Tendou, pero Amano aclaró que no tenían ningún plan concreto. Discutieron durante el trayecto, y al llegar a casa, Amano planeaba recoger su billetera de tarjetas y marcharse, pero Chiaki se escondió para evitar verlo y así alargar un poco más su tiempo juntos. Mientras Amano se relajaba en la sala, notó las cortinas reveladoras de Chiaki colgando en la ventana. Ella, incómoda, lo reprendió al principio, pero luego, en tono burlón, le permitió mirar, desconcertándolo. Chiaki se retiró a su habitación para cargar su teléfono, aún escondiendo la billetera de tarjetas. Mientras sonreía por un mensaje de Sachi, Amano entró para advertirle que comenzaba a llover. Ella, apurada por ocultar lo que tenía en la pantalla y el móvil, resbaló y dejó caer el teléfono. Amano lo recogió justo cuando mostraba el sitio del juego de Nove, luego vio el nombre de Mono, lo que lo dejó perplejo. Antes de que pudiera obtener respuestas, Konoha emergió de debajo de las sábanas y Chiaki culpó de todo a ella, confundiendo aún más a Amano. Al día siguiente, Amano relató todo a Tasuku. Aunque este ya sabía la verdad, Amano seguía sin comprender el papel de Konoha. Si bien estaba contento de que Mono y Nove fueran la misma persona, no imaginó un giro así. Tasuku pensó que no podía hacer nada más, ya que Chiaki había tomado una decisión. Luego murmuró que no sería feliz si Amano terminaba con Tendou, lo que dejó a Amano sorprendido. Tasuku se marchó rápidamente. En su camino, Amano reflexionó. Tasuku estaba enamorado de Tendou o apoyaba a alguien más. Más tarde, en una tienda de videojuegos, Amano compraba un título para adultos cuando se topó con Konoha comprando el mismo. Ella, incómoda por no estar disfrazada, le pidió discreción. Al preguntarle por Chiaki, Amano solo expresó sorpresa por su identidad como Mono y Nove. Al elogiar su trabajo sin saber que hablaba con la verdadera autora, Konoha le dio un golpe. Poco después, Chiaki los vio juntos y se extrañó. Amano casi revela demasiado, pero Konoha intervino y mintió, diciendo que hablaban de trabajo. Justo entonces, Chiaki recibió una llamada y gritó que Tasuku acababa de confesarle que la había elegido, dejando a los presentes sin palabras. Amano la felicitó, pero Konoha interrumpió diciendo que lo habría rechazado por respeto a Aguri. Amano no sabía cómo abordar la situación si ellos comenzaban algo. Konoha sugirió rechazarlo directamente, pero Chiaki dudó. Entonces Amano llamó a Tendou para pedir consejo. Ella, al pensar que era algo personal, colgó diciéndole que lo resolviera solo. Terminó la llamada con un te amo, y Amano se quedó paralizado mientras las otras lo observaban. Aún sonriendo por la respuesta, comentó lo encantadora que era su novia, lo que provocó otra bofetada de Konoha. Como nadie daba soluciones, Amano decidió reunir al grupo, invitó a Aguri, quien inicialmente se negó por no gustarle los videojuegos. Amano insistió, diciendo que bastaba con amar a alguien que los amara. Aunque le parecía absurdo, aceptó cuando él le ofreció su postre favorito. Al día siguiente, Amano convocó a todos, iba a hablar del tema pendiente, pero al ver el entusiasmo por un nuevo videojuego, cambió de idea. Chiaki se decepcionó, pero él no tuvo el valor de tocar el tema. Tendou preguntó si realmente valía la pena el juego, y Amano dijo que fue el primero que lo marcó emocionalmente, lo que dejó a Chiaki pensativa. Esa noche, ella buscó una versión anterior del juego y la miró con nostalgia. Luego Konoha fue a verla para saber si habían resuelto algo. Chiaki confesó que Amano esquivó el tema. Konoha la instó a decidir qué quería con Amano o arriesgarse a perder su vínculo como Mono y Nove. Le preguntó si deseaba acercarse o seguir alejándose. Chiaki guardó silencio y Konoha le pidió que lo pensara bien. Al día siguiente, Tasuku se reunió con Chiaki. Ella dijo no tener aún una respuesta, pues no quería herir a nadie. Tasuku lo interpretó como miedo a intervenir entre Amano y Tendou. Justo entonces, Tendou llegó para pedir ayuda. Mientras tanto, Aguri se cruzó con antiguos compañeros de escuela que se burlaban del grupo. Uno insinuó que su novio ni siquiera era parte de ellos. Aguri se marchó molesta e intentó llamar a Tasuku, pero él no respondió, ya que estaba con Chiaki y Tendou. Ella se alejó, sintiéndose cada vez más incómoda. Tendou les contó que desde que salía con Amano, se sentía más feliz y deseaba estar siempre con él, aunque le molestaba que priorizara los juegos. También se quejaba del tiempo que pasaba con Aguri, pero Tasuku le aseguró que Aguri veía a Amano como a un hermano. Y Chiaki agregó que Amano no podía despegarse de los videojuegos, incluso si eso
afectaba su bienestar, Tendou aceptó eso de él y Tazuku comprendió cuánto lo quería. Al escucharla hablar con tanto cariño, tomó a ambas por el brazo para advertirles de algo, pero en ese instante apareció Aguri. Al verlos, se sintió traicionada y se fue. Tazuku la siguió de inmediato, mientras Tendou y Chiaki fueron tras él. Mientras Aguri huía con el corazón acelerado, llamó a Keita para pedir ayuda. Aunque al principio se sintió desbordada, se calmó cuando le explicaron lo ocurrido. Dijo que había intentado contactarlo antes y justo cuando todos pensaban que él no llegaría, apareció sin aliento. Al ver la escena, asumió que Aguri había terminado con Tazuku y necesitaba apoyo, pero al entender que solo era un malentendido, lamentó haberse preocupado tanto. Los demás le preguntaron por qué no estaba en la tienda, y él respondió que había suspendido todo porque esto era más importante, dejando a todos en silencio. Entonces él y Aguri empezaron a discutir como pareja, lo que hizo que Tazuku se sintiera excluido. De camino a casa, Tazuku notó que Tendou también parecía frustrada, trató de pasar de largo, pero ella lo interceptó. Hablaron sobre cómo Keita había cambiado desde que pasaba tiempo con Aguri, y cómo ambos se influenciaban mutuamente de forma positiva, algo que a la vez los entristecía. Tendou confesó que a veces sentía que lo que Keita compartía con Aguri era más profundo que lo que compartía con ella. Tazuku, con cierta resignación, le sugirió que cambiaran las cosas por su cuenta. Propuso crear una situación indiscutible en la que quedara clara la conexión entre ellos, pero la idea dejó a Tendou tan avergonzada que apenas podía pensar en ello. Tazuku se contuvo, recordando su compromiso con Chiaki. Desde lejos alguien los observaba en silencio. Más tarde, Tendou llamó a Keita para invitarlo a una cita doble junto a Tazuku y Aguri, dejándolo sin palabras. Aunque le parecía extraño, aceptó. El día de la cita, Keita y Tendou estaban llenos de emoción, mientras Aguri y Keita caminaban detrás, pensando que los otros dos escondían algo. Sin embargo, antes de que avanzaran en su plan, fueron interrumpidos por la aparición de Chiaki y Konoha. Unos días antes, Konoha había presionado a Chiaki para que asistiera, insinuando que sería como una cita con Keita. Aunque Chiaki se resistía, terminó aceptando. La verdadera razón de Konoha era evitar que su hermana quedara fuera de la jugada. En el presente, Keita sugirió que todos pasaran el día juntos, visitaron una montaña rusa y luego entraron a una casa embrujada. Keita, emocionado por la adrenalina, atrajo la atención de Tendou, lo que provocó celos en Konoha. Durante la atracción, Chiaki y Keita fueron separados del grupo. Konoha los encerró al otro lado de una puerta y Chiaki terminó cayendo sobre él. Más tarde, ella intentó abrirse con él, pero justo cuando estaba por hablar, Keita recibió una llamada. Aunque intentó irse, ella le pidió que no la dejara sola, así que se quedó. Ella confesó que Konoha la había obligado a estar allí y, avergonzada, se contradijo cuando él le preguntó si era una cita. Chiaki quiso saber qué pensaba Keita de Nobi y Mono. Él respondió que eran importantes para él, incluso sin saber que eran la misma persona. Al preguntarle si eran más importantes que Tendou, Keita dudó, pero afirmó que Tendou también lo era, así como sus nuevos amigos. Para él todo había empezado cuando Tendou se acercó a hablarle aquel día. A pesar de estar feliz, Keita confesó que le costaba entender los sentimientos de Tendou hacia él. Chiaki se sintió celosa y Konoha regresó interrumpiendo el momento. Chiaki quiso irse, pero Keita la tomó de la mano y la llevó con los demás. En el desfile, Tazuku finalmente logró tomar la mano de Aguri. Keita hizo lo mismo con Tendou y Chiaki compartió risas con Konoha. Días después, el grupo se reunió para un viaje. Allí Tendou mencionó que Keita había comprado un juego decepcionante. Él lo confirmó con pesar, lamentando el dinero perdido. Aguri intervino diciendo que los videojuegos eran demasiado caros, iniciando un debate. Aunque Tazuku defendió los precios, Aguri argumentó que la ropa al menos era útil. Esto provocó que los demás se levantaran en defensa de su afición, mientras Aguri contraatacaba sin tregua. Incluso en la sauna, Chiaki y Tendou intentaron hacerla cambiar de opinión, pero Aguri no cedía. Esa noche, aún convencida de que los juegos eran un gasto inútil, preguntó si realmente valía la pena desperdiciar dinero así. Keita, en respuesta, compartió un recuerdo de su infancia, cuando sus padres le regalaron un juego falso, el cual terminó disfrutando por años. Explicó que, aunque no fuera el mejor juego, su valor estaba en el vínculo emocional. Para él, los videojuegos ofrecían libertad y espacio para expresar emociones. Aunque algunas compras fueran malas, cada uno podía disfrutar a su manera. Tazuku añadió que incluso esquivar las malas críticas podía ser parte de la diversión. Los demás también compartieron sus pensamientos, lo que sorprendió a Aguri, haciéndole ver la importancia que los juegos tenían para ellos. Inspirado, Keita pidió que jugaran el título que había comprado, pero todos lo ignoraron y se fueron a dormir, dejándolo solo, preguntándose para qué había servido tanto discurso.